algunas fotos de las actividades que hicimos en círculos matemáticos. Trabajamos topología, trabajamos ejercicios con el ajedrez, jugamos con el ajedrez, hicimos varios elementos de matemáticas. Hicimos también, recordamos funciones lineales, funciones exponenciales, y algo que me quedó en la cabeza desde el primer día de clases es alguien que dijo: a mí no me gustan las matemáticas, yo vine acá y sabes que aprendo. Pero después, hablando con ella misma, decía: estas actividades son diferentes a lo que uno ve en matemáticas, ¿sí? No son las clases rigurosas de ese trabajo que se hizo o que se hace en los colegios, sino son actividades lúdicas que queremos que ustedes aprendan y queremos que ustedes disfruten en estos espacios. Bien, como segundo punto, entonces vamos a darle paso al profesor Alexander Cortés, quien nos va a ofrecer la conferencia sobre el poder transformador de las matemáticas. Profesor Alexander Cortés es físico, tiene maestría en ciencias físicas y doctorado en ciencias físicas en el área de investigación en física del estado sólido, materia condensada y en educación. Trabaja en el diseño curricular en asignaturas de ciencias naturales y fue decano en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas durante el periodo 2017 a 2019. Alex, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, ante todo, pues, mil gracias a la decana, a Miguel Flores, por invitarme a este espacio que de alguna manera ya conocía con anterioridad. Había tenido alguna aproximación a estas dinámicas acerca de lo que se hace a nivel lúdico sobre lo que es la aproximación a la ciencia y más puntualmente a lo que es la matemática, ¿sí? Entonces, de verdad que me siento muy complacido, muy emocionado por estar una vez más acá, más cerca de aquellos individuos que vamos a tener prontamente en la universidad o que vamos a tener a nivel superior. Eso es muy importante, pensar a futuro, pensar de que en algún momento ustedes van a llegar a una universidad, ya prácticamente está a la vuelta de la esquina para muchos. Para otros todavía falta un tramo, pero el tiempo pasa bastante rápido. Entonces, ustedes deben vislumbrar, proyectarse en un escenario como estos, pero no solamente antes de empezar con la charla, que es sobre todo el poder transformador de las matemáticas, es dar dos palabritas al comienzo y al final de la charla, y es un poco sobre la motivación de por qué estudiar. Sí, o sea, es importante el hecho de tener siempre en mente de que cuando uno piensa en estudiar una carrera, ya sea científica, tecnológica, humanista, en el contexto que nos compete en ese momento a nivel científico, porque es la parte de la matemática, ¿por qué estudiar una carrera asociada con la matemática? ¿Sí? Pues básicamente porque eso hace parte de la vida. ¿Sí? Cuando hablamos de ser matemático, es ser una persona que piensa, que estudia acerca del pensamiento. Básicamente es eso. Por eso la matemática y la filosofía están tan cercanas una de otra, porque básicamente están enfocadas al mismo objetivo, y es tratar de alguna manera de entender el pensamiento humano. ¿Sí? Entonces, el matemático hace eso, pero de una manera simbólica. A través de una representación simbólica, trata de una manera formal, a través de una simbología, una axiomática, una gramática matemática, de aproximarse un poco a lo que es la explicación de los fenómenos, no solamente naturales, sino también de los fenómenos a nivel social. ¿Sí? La matemática lo abarca todo. ¿Sí? Estamos aquí en este momento gracias a la matemática.
Nosotros estamos ubicados en un sistema de coordenadas, una dirección, lo que normalmente uno llama una dirección. Entonces, eso es una aplicación fundamental de la matemática. El hecho de contar, ¿sí? Y normalmente una persona cuando nace, un bebé, inclusive hay estudios que aseguran, estudios muy formales, muy serios, que aseguran que inclusive un bebé cuando nace tiene la facultad de contar, ¿sí? De una manera sencilla, pero lo trata de hacer. ¿Sí? El hecho de manipular los dedos de la mano, lo primero que hace el bebé es tratar de jugar con la mano, ¿sí? Pero de alguna manera es consciente de que hay 5 dedos. Entonces, la matemática está en nuestro código genético, eso es fundamental, ¿sí? Entonces, por más que, como lo decía la decana ahora, por más de que alguna persona quiera decir, no es que no me gustan las matemáticas, es que está inmenso la matemática, nosotros estamos en un mundo matemático, ¿sí? Donde nosotros veamos es totalmente matemático, ¿sí? La persona, de pronto, que no ha tenido la oportunidad de ir a una universidad o que no alcanzó en algunas ocasiones a terminar el colegio, muchas veces esa persona es inclusive más matemática que un estudiante de primer semestre. ¿Sí? Tiene unas facultades para hacer sumas, para hacer contabilidad de una manera grandiosa. Entonces, de verdad que es muy motivante y sobre todo es muy importante que ustedes tengan en cuenta el hecho de poder llegar a un objetivo. Y el objetivo es nivel superior, la universidad. Y hay algunos casos que uno ve en el colegio, a través de la televisión, y uno dice, no, pero es que uno no lo va a lograr. ¿Sí? Ronald García, nacido en Fresno, Tolima, educado en Europa, en el acelerador de partículas, en el CERN, hizo su doctorado en Bélgica, hizo su maestría en México, y ahora es un docente de tiempo completo en el MIT, y está al frente de un programa de energía nuclear. Entonces, y es básicamente un muchacho de un municipio pequeño de Tolima. Entonces, ¿por qué no pensar que se pueda llegar a un punto tan alto como esos? O la compatriota que está en este momento en la NASA, ¿sí? Que está al frente de la misión tripulada a Marte. Hace algunos meses fue muy popular porque en el lanzamiento que se hizo con la empresa de Elon Musk, ella fue una de las personas que estaba al frente de ese proyecto. Entonces uno dice, ¿se logra? Sí, se puede lograr, por supuesto. Yo también lo pensé en algún momento cuando estaba en el colegio, estudiar física. Mi papá, de pronto, cuando yo le compartí la idea de estudiar física, o sea, está escuchando lo que estaba comentando, o sea, estudiar física, quiere ser maestro de una escuela. Pero es que eso no quiere decir que estudiar física sea menos meritorio que estudiar ingeniería o estudiar arquitectura o estudiar medicina, que son como las carreras que culturalmente son más aceptadas, ¿no? Y ser docente en este momento, para mí, por ejemplo, es un honor, ¿sí? Y yo no lo cambiaría por nada. Pero estudiar ciencia también conlleva de pronto a poder mirar un poco más en otro ámbito, y es, por ejemplo, en el área de tecnología. Hoy en día nuestro mundo es totalmente tecnológico, ¿sí? Las redes, el hecho de la informática lo impregna todo es informática. El hecho de que nosotros lleguemos a la casa y veamos Netflix, ahí está la matemática incluida, ¿sí? Hay unos ranqueadores especiales a través de manipulaciones matemáticas que lo que hacen esos algoritmos es tratar de clasificar las películas que la persona que tiene esa cuenta trata de ver unas temáticas y trata de clasificar. Aquí los ranqueadores lo que hacen es, por ejemplo, cuando ustedes muchas veces abren Netflix y aparecen ya unas películas o unos documentales que ya están predispuestos, y es porque el algoritmo está anticipando lo que a usted le gusta, y ahí detrás está la matemática, ¿sí? Google, ahí está la matemática. En un banco, detrás de eso está la matemática. El hecho de que vamos a un cajero y retiremos dinero, ahí hay unos códigos matemáticos súper fuertes, súper sólidos, ¿sí? A nivel criptográfico es una cuestión que inclusive muy pocas personas la manejan, y es muy rentable. O sea, ser científico en este momento es rentable, es muy rentable, ¿sí? A pesar de que algunas personas piensan de que no, ¿sí? Es más rentable
dedicarse a otras cosas. Pero si uno lo hace con un proyecto de vida, funciona. Entonces, en esta presentación, que de verdad que es un proceso muy rápido a responder algunas ciertas preguntas acerca de lo que es la contextualización de las matemáticas, lo que es la importancia de las matemáticas y el porqué de las matemáticas. ¿Okay? Entonces, y no quiero aburrirlos de pronto porque muchas veces estas presentaciones se encajan mucho en lo que es la representación misma de la historia, lo que es la misma formalidad de la filosofía detrás del estudio de las matemáticas. No quiero irme a eso, ni tampoco al contexto tan histórico, sino de tratar de responder algunas preguntas que de pronto muchos de nosotros no conocemos, ¿sí? Y más aún de pronto las personas que no están como muy próximas al ambiente académico, pues no conocen de verdad ciertas respuestas a unas preguntas que son muy lógicas. Y una de ellas es, ¿los números son parte de la naturaleza o son una creación de los humanos? No se sabe. Puede ser que sí o puede ser que no. Nos podemos imaginar una civilización extraterrestre altamente sofisticada y podemos imaginarnos que ellos manejan las matemáticas. Debería. A otro nivel, posiblemente, con una simbología diferente, probablemente, ¿sí? Pero obviamente es que necesitan cuantificar. Y el hecho de la cuantificación, ahí está la matemática. Posiblemente esas civilizaciones no la conocen como matemática, la conocen como otro orden de pensamiento y de raciocinio, pero es básicamente lo mismo. Entonces podríamos decir que la matemática está inmersa dentro de la naturaleza. Inclusive hay quienes piensan que la naturaleza está en términos matemáticos, y eso lo podemos ver un poco más adelante. Los conceptos matemáticos ya están ahí y los descubrimos o los inventamos para describir nuestro mundo. ¿O será que el cielo y el infinito es solamente producto de nuestro intelecto e imaginación? Probablemente sí, pero las matemáticas son el producto de miles de años, ¿sí? Básicamente, en los albores de la humanidad, en los primeros años donde estaban las primeras civilizaciones, uno de los puntos centrales era cuantificar, ¿sí? Cuantificar el ganado, contar. ¿Y cómo lo hacían? De una forma burda. Señalaban en los troncos de madera para poder cuantificar ciertas cantidades, o en las piedras hacían ciertas señas para poder cuantificar, y ahí nace lo que uno conoce como número, ¿sí? Entonces el número en realidad, la parte numérica, es una representación que siempre ha estado ahí y que ha venido cambiando con el tiempo. El nombre, el símbolo mismo ha venido cambiando. Los babilonios, básicamente cuando hablamos del pueblo de Babilonia, estamos hablando del nacimiento de la aritmética, pero estamos hablando de miles de años, desde el momento en el cual las primeras civilizaciones miraron las estrellas y trataron de cuantificar, de darle qué, de darle un contexto, de darle una explicación. O sea que ahí está la matemática, ¿sí? La matemática nació con el hombre y está inmersa en la naturaleza. El cero y el infinito. Entonces uno dice el cero, sí. 0, 1, 2, 3, 101, 10, 10.000, 20.000, 1.000.000. Para nosotros es lógico pensar en eso, pero hace unos 1500 años no era tan lógico. El cero no existía, ¿sí? El cero fue un invento. Se inventó el cero para poder darle contexto a unas explicaciones que no estaban en la mesa, sobre todo a nivel de las representaciones sociales. Cuando hablamos del infinito, también, hace unos miles de años no se pensaba todavía en el infinito, cientos de años, algunos siglos atrás, no se pensaba muy a ciencia cierta acerca de lo que era el concepto del infinito. Y hoy el infinito hace parte de la informática, ¿sí? Prácticamente toda la informática está fundada en ideas relacionadas con el concepto de infinito. Lo que son, por ejemplo, las poblaciones, el estudio de poblaciones. Creo que en estos días, o hoy, más bien leí una noticia acerca de que nació, pues eso es muy tentativo, ¿no? Nació la persona 8.000 millones, ¿sí? O sea, casi unos 8.000 millones en la Tierra.
o sea, 8.000 millones de seres humanos. Entonces, cuantificar 8.000 millones, pues eso es algo como complejo en algunos casos de llegar a representar. Y hace cientos de años era casi imposible realizar una cifra tan alta, ¿sí? Pero son ideas que se vienen estructurando con el tiempo. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un pétalo de 5 hojas y quitamos 2 de esas hojas, pues quedan 3. El concepto de 3, 2 y 5 son conceptos que están ahí y que son conceptos universales, que para nosotros son naturales, pero que tienen un contexto histórico muy fuerte. Entonces, con eso, quiero decir que gran parte de lo que nosotros conocemos como matemática, en este momento, es el resultado de una evolución de muchos años, de personas que vienen trabajando como Juan Carlos Miguel en el ambiente de la educación, pero otras personas que vienen trabajando a nivel científico únicamente centradas en entender la cuantificación de las cosas. Entonces, la naturaleza misma está cuantificada. Yo soy un físico, ¿sí? Y a ciencia cierta, siendo franco con ustedes, cuando empecé a estudiar física, no estaba muy convencido. ¿Por qué? Porque había un ingrediente ahí muy complejo que era la parte matemática. Y yo sabía muy bien que me enfrentaba. Cuando uno sale del colegio, uno tiene como de pronto un velo de fantasía acerca de lo que es la ciencia, de lo que es la matemática, de lo que es la física, ¿sí? Y uno sale de pronto con ese ejemplo que le dieron en el colegio los profesores. Yo afortunadamente tuve muy buenos profesores. No tuve la oportunidad de poder, por ejemplo, asistir a un espacio como este, donde me acercara más a esa parte de la representación misma de las matemáticas y de la ciencia. Pero tuve unos docentes que me dieron un ejemplo, ¿sí? Y me lo dieron a través de las clases. Daban las clases con gusto, ¿sí? O sea, enamoraban. Y en el caso mío, me enamoraron acerca de la ciencia, de la física. Al comienzo muy complicado, la parte matemática, poco a poco me di cuenta que no era como me la apuntaban en el colegio. ¿Sí? Era una cosa un poco más compleja y seria. Pero hoy en día yo puedo decir que gracias a esos primeros años, esa madurez matemática no la va adquiriendo. Entonces, para ustedes, sí, algunos de ustedes pueden ser buenos matemáticos, pueden tener un estado lógico o un sentido lógico muy apropiado, muy aproximado, muy bueno, y hay niños que de verdad que lo sorprenden a uno porque tienen una capacidad lógica que inclusive es superior a la normal, al promedio. En el caso propio y de muchos compañeros que yo conocí en el momento, pues estamos en el promedio, ¿sí? Y uno muchas veces piensa que uno no va a poder pasar del promedio, pero una cuestión de perseverancia, una cuestión de lucha constante y sobre todo esa formación que uno tiene en el colegio y en los primeros años de universidad le permiten a uno tener una madurez acerca de lo que puede llegar a ser, ¿sí? Y en el contexto matemático, si usted no tiene las herramientas, no importa. No importa si no tiene las herramientas, ¿sí? Si no cuentas con una madurez lo suficientemente alta a nivel de conceptualización matemática y quieren estudiar matemática, acá. ¿Sí? O sea, la peor vuelta es la que no se hace. Y en mi caso propio, ese fue mi ejemplo, ¿sí? El ejemplo que yo tuve en ese momento, y es arriesgarme. Tenemos toda la vida por delante. Bueno, en mi caso no es un poco menos, ¿no? Pero en el caso de ustedes tienen toda la vida por delante, ¿sí? Y muchas veces uno como padre no quiere que los hijos lleguen a cometer errores en la escogencia de la profesión. Pero esos 1, 2 o 3 semestres en los que ellos pueden indagar acerca de lo que les guste, al final termina siendo ganancia. Y en el caso propio, para mí, terminó siendo ganancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno estudia ciencia y estudia matemática, uno tiene que tener en cuenta que es un proyecto de vida. No es un proyecto que dura 5 años, ni es un proyecto que dura 10 años, es un proyecto que dura toda la vida, ¿sí? Uno inclusive llega a los 50, 60 años y no termina de entender muchas cosas. Y todavía tiene mucho por recorrer, ¿sí? Entonces, en cuanto a eso, yo consideraría que gran parte de lo que hace Miguel, lo que hace Juan Carlos,
lo que hace la Universidad de Ibagué en aproximar estos espacios, sobre todo a ustedes, a los niños que están terminando el colegio y que están en una etapa intermedia también, es precisamente inculcarles un poquito a la semilla. El hecho de jugar ajedrez, esa es la matemática, y yo creo que ustedes lo practicaron durante una de sus sesiones. El cubo de Rubik es matemático. ¿Sí? Entonces todo está impregnado de una forma tal que de verdad que lo importante es madurar la idea, ¿sí? Y sobre todo perseverar. Aquí en Colombia hay muy buenas universidades que ofrecen carreras científicas y que ofrecen matemáticas. Universidad Nacional, Centro INEC está en el top. ¿Sí? Universidad Pública, Universidad Nacional, ¿sí? Que está a la par con la Universidad de los Andes. Y son universidades que enseñan ciencia, enseñan la matemática. ¿Sí? Entonces, lo primero es un proyecto de vida para ustedes, para los niños, es un proyecto de vida, pero para los papás también. Es un proyecto de vida de los niños. No es el proyecto de vida del papá, porque muchos piensan que el hecho de darle formación a un niño es el proyecto de vida futuro del papá, y eso no puede ser así. ¿Sí? Es el proyecto de vida del niño, del muchacho que se está formando. Y para uno no hay mayor satisfacción que, por ejemplo, en el caso de este señor Ronald, pues, hombre, me imagino que la familia de este muchacho se debe sentir súper orgullosa todo el tiempo de saber que hay un muchacho joven que está en el top y que lo reconocen a nivel internacional. Las matemáticas son algo intrínseco del mundo que nos toca descubrir poco a poco. Eso es fundamental. ¿Sí? Exacto, está ahí. Nosotros los físicos la utilizamos, y está mal dicha la palabra, ¿sí? Abusamos de ella muchas veces, y es que la acomodamos a nuestras expectativas para poder interpretar los fenómenos, para poder interpretar la realidad física del mundo. Los ingenieros abusan más de ella todavía, ¿sí? Porque la utilizan de una manera muy segmentada para darle sentido a los mecanismos. Pero el físico, en este caso el matemático puro, es el que estudia con pasión los números. Este es lo que les decía. Si yo pienso en una flor, ¿sí?, de 5 pétalos y yo quito 2 de ellos, pues lógicamente no vamos a ver 3 pétalos que quedan y 2 que caen. Pero la simbología que hay detrás de eso es algo que es mucho más profundo. ¿Sí? El hecho de contar 3 y que caigan 5, para nosotros es lógico, pero durante muchos años eso fue un problema que cautivó a muchos pensadores. Cuando hablamos de la numeración, eso es lo que yo les decía. La matemática inicialmente estaba representada de esa forma, en señales. Eso es numeración egipcia. Y ahí podemos ver que básicamente son señales, son señas que se hacen para poder cuantificar. Y ellos tenían más o menos una buena cuantificación hasta el número 50. Pero de ahí en adelante se complicaba mucho. A nivel de Babilonia, es exactamente lo mismo. O sea, los babilonios estaban haciendo exactamente lo mismo que los egipcios. Obviamente que hay un lapso de tiempo muy grande entre ellos, pero básicamente lo mismo, es cuantificación y simbología. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos la cuantificación misma y por otro lado tenemos el símbolo. Entonces, para los babilónicos, esta era la simbología que estaba detrás de los números. Para el caso de los griegos, tenemos eso. ¿Sí? Exactamente lo mismo, pero con una simbología diferente. La romana, y es como de pronto en el colegio que de algún modo nos aproximan un poco, exactamente lo mismo. Estamos numerando, estamos cuantificando y lo estamos haciendo de una manera simbólica. Entonces la matemática es eso, es cuantificar y simbolizar. Aquí hay algo muy importante y es cómo evolucionó la matemática.
La matemática empezó en la cuantificación y luego comenzó a tener una forma funcional. Entonces, después nació el álgebra, ¿sí? Después nació nació la geometría, y la geometría nació como una necesidad, y era de cuantificar los espacios. Se podría cuantificar numéricamente, contar, pero hasta un tiempo muy representativo que estaban inclusive antes de los babilonios, no entendían muy bien, ¿sí?, cómo era cuantificar el espacio, y lograron de algún modo poder dar respuesta a esa pregunta, y de ahí nace la geometría. Luego nace el álgebra, y el álgebra nace justo en esa etapa en la cual estaba Europa totalmente bajo el oscurantismo. Entonces, si nosotros volvemos un poco, y ustedes dirán, ¿qué es el oscurantismo? El oscurantismo son 1000 años en los cuales la ciencia no progresó, y en la cual la matemática se quedó represada en Europa, pero en Arabia siguió su curso normal, y precisamente en Arabia, ¿sí?, los árabes fueron uno de los pueblos que orquestaron el álgebra. Esto es Maya, estamos acá, y miremos que ellos cuantificaron el cero, y lo cuantificaron, o sea, representaron el concepto del cero, inclusive muchos años antes, a nivel temporal, que algunas culturas europeas. Entonces, los mayas a nivel matemático también tenían un avance significativo, y precisamente ahí está, ¿sí? Esto es lo que es la cuantificación, la matemática nuestra, ¿sí? Ahora ustedes dirán, bueno, si nosotros contamos con unas representaciones, entonces nuestros símbolos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, lo que seguimos todo el tiempo, ¿sí?, nuestros números de identificación que se basan en un código en términos de números decimales, ¿sí?, una representación básicamente entre el 1 y el 0. ¿Cuándo nació? Pues nació básicamente en ese tiempo en el cual estaba saliendo Europa de todo ese problema del oscurantismo, estaba inmersa, en ese problema del oscurantismo, y es precisamente en Arabia. O sea, a los árabes de muchas cosas, y dentro de eso está precisamente esa representación numérica que nosotros normalmente hacemos todos los días. El hecho de escribir el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 10, hasta el 0 más bien, y después volver a empezar y armar esas cifras de una manera más sistemática, se lo debemos a los árabes. Y ellos después, a través de los españoles, pues lo que hicieron fue difundir este tipo de numeración a través de toda Europa, y llegó a América, y es lo que nosotros hacemos en el día de hoy. Entonces, a nivel matemático, podemos decir que, como les dije al comienzo de la presentación, está en todo. Hace parte de nuestra vida misma, hace parte del día a día, ¿sí? Y a pesar de que algunos digan que no les gusta la matemática y que no la entienden, pues totalmente falso. Porque para poder existir tienen que entenderla de una manera mínima, a nivel de cuantificación, pero lo hacen. O sea que somos matemáticos. O sea, el ser humano es matemático por naturaleza, ¿sí? Y nace matemático y muere siendo matemático. Que utiliza las matemáticas para unas disciplinas dadas, para el día a día, para su disciplina, para sus profesiones. El abogado tiene que saber matemáticas. ¿Sí? El humanista debe conocer la matemática. Inclusive, por ejemplo, la manera como los conejos se reproducen, las poblaciones de los conejos están fundados en una serie muy conocida que es la serie de Fibonacci. ¿Sí? Resulta que esa serie, esa representación, esa asociación de Fibonacci está representada en la naturaleza misma. El pétalo de una hoja, la representación misma de entes biológicos, ahí está la serie de Fibonacci. Entonces, ¿por qué ser tan renuentes y no ver un área tan elemental, pero a la vez tan hermosa y que puede ser tan compleja a veces como la matemática? Ser renuentes a eso, ¿cierto? Y socialmente seguimos siendo renuentes a la matemática. Le tenemos miedo a la matemática. No estudio ingeniería porque no me gustan las matemáticas. No estudio física porque no me gustan las matemáticas. ¿Sí?
No me gusta, inclusive lo he escuchado, me gusta la medicina, pero no voy a estudiar medicina porque yo soy matemático. Para ser un cirujano tiene que saber matemáticas, pero al 100%, si no, se va para la cárcel. Entonces, hombre, la cuestión aquí es una idea muy concreta, es una charla muy reducida por cuestión del tiempo, eso puede dar para seminarios, pero la cuestión aquí es tratar de motivar, tratar de empujar, ¿sí? Si nuestros niños nos llegan y nos dicen, me gusta la matemática, quiero ser físico, quiero ser astrofísico, ¿sí? Hombre, ¿por qué no? Motivémoslo. Y yo creo que es muy importante que los papitos que están en este momento aquí con nosotros, pues eso es un espaldarazo impresionante al trabajo que hacen los hijos. Y yo creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Estas figuras que están acá, no sé si de pronto para algunos de ustedes es conocido. Para el caso de nosotros que tenemos un poco más de años, pues sí, porque cuando estábamos estudiando en el colegio y cuando más aún estábamos estudiando en la universidad, pues nos llamaba poderosamente la atención este señor, Maurits Horowitz Escher. Es un ilustrador, ¿sí? Nació en 1898 y murió en 1972. Y toda su obra se basó en las representaciones mismas de las simetrías a través del arte. Y hoy es ampliamente conocido, en tanto en el ambiente de la matemática como en el ambiente mismo del arte. Entonces, y uno de sus objetivos, una de sus tareas, una de sus preocupaciones era aproximar a las personas a la matemática a través de sus pinturas. Y prácticamente todas las pinturas o todos los trabajos que Escher desarrolló durante toda su vida están fundadas en la idea de la simetría. Entonces, de pronto para ustedes, para los muchachos que hacen parte y que han trabajado con círculos matemáticos, pues les sugiero, les aconsejo que cuando lleguen a casa o de pronto a través del teléfono, miren un poco acerca de esto. Lo trabajaron en la... ¿No se acuerdan de haber trabajado esto con la profesora Carlos. Pero es normal. Es normal que a uno se le pide las cosas. Y la idea del fractal, el caos. El caso de los fractales y el caos, que es lo que también está detrás de esa parte de simetrías. Eso hace parte hoy en día de lo que es la informática. ¿Sí? El informático hoy en día debe conocer de fractales, debe conocer de caos, no el ingeniero de sistemas, obviamente el programa, sino el que está detrás del telón, el que está armando el código. ¿Sí? O sea, el artista que está desarrollando los códigos, en este caso de simulación. Para ir terminando, tenemos dos casos. Google. Google es el que me saca del aprieto todo el tiempo. ¿Sí? El que me hace, yo espero que no sea así, el que me hace las tareas. ¿Sí? Google es el buscador a través del cual me responde cualquier cosa que yo necesito. Google inclusive tiene una herramienta que a mi hija le gusta mucho porque ella le dice, quiero sugerencias acerca de chistes, entre comillas tontos. ¿Sí? Y automáticamente el teléfono comienza a tirar una cantidad de chistes. Y yo no conocía eso. ¿Cómo? Eso es algo impresionante. Y un teléfono le hable a uno y le responda. El Alexa, ¿sí? Aquellos que tienen el Alexa en su casa, que llegan y me hacen el favor y buscan las canciones. Como lo uno. Y ni siquiera estoy interactuando físicamente con el aparato, sino que lo está haciendo el mismo. Pero entonces la cuestión es, seamos un poco conscientes de eso. No seamos tan ciegos al uso de la tecnología. O sea, sepamos por qué sucede ese tipo de cosas. ¿Sí? Y estos señores, los que fundaron Google en su momento, pues son unas personas que miraron visionariamente una vida diferente del mundo. Y ellos a través de las matemáticas, de todas las matemáticas, uno de ellos creo que era más matemático que el otro,
porque era de formación, utilizó un código, ¿sí?, que normalmente se utiliza en álgebra lineal, que son las cadenas de Markov, y con las cadenas de Markov trató de estandarizar una forma de clasificar páginas. Lo hicieron de una manera muy aproximada, muy burda, ¿sí?, muy artesanal, por ahí en el 94, 93. Y en ese momento surge un buscador que con el tiempo se ha venido refinando. Y hoy tenemos en Google prácticamente, Google lo es todo en este momento. Prendemos el televisor y es tecnología Google. El teléfono, ¿sí?, si no utilizamos tecnología Apple, si no utilizamos Android, eso es Google. Android es de Google, ¿sí?, y los teléfonos funcionan con esos algoritmos. Si esos teléfonos o esos dispositivos no funcionan con esos algoritmos matemáticos, pues simplemente es una caja, no sirve para nada. Lo mismo sucede con el televisor, ¿sí? Ustedes están en una época en la cual prenden el televisor y el televisor, si ustedes pueden hablar, ellos les buscan automáticamente sin necesidad de interactuar con ellos. Pero aquellos que no tuvimos en esa época el televisor blanco y negro, el televisor de tubo, en el cual uno tenía que buscar el canal y muchas veces con la antena tratar de localizar la señal, pues obviamente que hoy todo es streaming. Yo personalmente, yo no veo canales de televisión normales, ¿no? Inclusive no veo noticieros, obviamente porque los noticieros muchas veces saturan de cosas negativas, ¿no?, y de desinformación. Pero el streaming, por ejemplo, que es lo que nosotros tenemos acá, Netflix. Netflix nació a través de una representación de códigos de rankear, en este caso, las preferencias de los usuarios. Entonces, cuando una persona entra y dice, listo, me voy a ver una serie, ¿sí?, y me gusta la serie porque es un thriller, porque es de terror, porque es juvenil. Entonces, cuando se hace eso, en realidad lo que está haciendo Netflix es tratando de codifica las preferencias, y por eso cuando uno entra en los perfiles, pues uno entra con el perfil de uno, ¿sí?, y el perfil mío es un perfil muy diferente al de mis hijas, porque a ellas les gusta otro tipo de televisión, a mí me gusta otro tipo de televisión, y por lo tanto esos códigos lo que hacen es clasificar. Ustedes pensarán de pronto en los supermercados. ¿Por qué es que son tan insistentes cuando uno va a comprar, pedirle la cédula? Es para eso. A ustedes lo tienen perfilado, ¿sí? Cuando ustedes van y pagan su factura al final de su compra, en realidad lo que hace el supermercado de una manera muy oculta es estudiar sus preferencias. Y cuando estudian sus preferencias, hay unas personas muy avispaditas, ¿sí?, que conocen mucho de la matemática y le dicen al que genera los procesos internos en los supermercados, vamos a organizar los productos de esta forma, ¿no? Porque nota que estas personas tienen unas preferencias acerca de que compran tal producto, inmediatamente después compraron tal otro y después compraron tal otro. Entonces, organicemos una estrategia de forma tal que a todos les quede fácil poder escoger los productos para nosotros mejor. Y resulta que en esos supermercados, prácticamente, y todas las cadenas comerciales, prácticamente ya exigen que si uno va a comprar, uno tiene que dar la cédula. Debe darlo, ¿sí? Y es para eso. Entonces, ahí hay unas posibilidades ocultas que desafortunadamente son mal usadas. Y detrás de eso, ¿quién está? Pues la matemática, ¿sí? O sea, la matemática está impregnada en cada ámbito. Y entonces, de verdad, el tiempo que ustedes estuvieron aquí disfrutando de esos juegos, de esa lúdica, no es un tiempo perdido. Es un tiempo que de verdad es totalmente aprovechable, es un tiempo súper valiosísimo, que en el caso mío me hubiera gustado poder haber contado con esa oportunidad, ¿sí? Y aquellos chicos que están terminando el colegio en este momento y están pensando seriamente, o más o menos seriamente, en estudiar ciencia, no se desmotiven, ¿sí?
Lo que sí debe tener muy en cuenta es que es un proyecto de vida. ¿Sí? Es un proyecto de vida que no dura 5 años, es un proyecto de vida que no termina con la maestría, es un proyecto de vida que no termina con el doctorado, es un proyecto de vida que no termina con un postdoctorado, ¿sí? Es un proyecto que dura todo el tiempo. Y sobre todo, lo inunda a uno, es un proyecto que alberga todo. ¿Sí? No tengo palabras para poderlo decir en este momento, de verdad que me siento muy contento, como les había comentado al comienzo, de tener la oportunidad de conversar con ustedes. Esto no es una charla técnica, ¿sí? Ni una charla formal, sino más bien es la oportunidad que me dan los profesores para poder hablar 2 minutos con ustedes. Por último, hay quienes dicen es que ser profesor de colegio, y yo pensaría lo contrario, ¿sí? Ser profesor de colegio, sí. O sea, ser profesor de colegio, yo creo que tiene unos méritos enormes. Y la universidad en este momento está haciendo un buen trabajo generando ese puente. Y es generar el puente de conectar la academia con la formación básica. Y ustedes como padres están haciendo un excelente trabajo, están aquí apoyando. Y si el chico les dice, quiero ser matemático, el primer semestre perdí una materia, 2 materias. Eso me pasó a mí. ¿Sí? Entré como loco estudiando física, creyendo que era el cuento de hadas. Y en el primer semestre venía un colegio público, obviamente, venía con una cuestión diferente. Obviamente la copiaba muy dura. Afortunadamente, contaba con un papá y con una mamá, ¿sí? Que me apoyaron y dijeron, háganlo una vez más, no se desanimen, les gusta, háganlo. Trate de hacerlo una vez más, trate de hacerlo, ¿sí? Dese la oportunidad. Y ya, eso fue en el 94. O sea que prácticamente más de 20 años después, ¿sí? Estoy acá, más o menos 20 años. Entonces, sí, es muy provechoso, de verdad que les agradezco mucho por su tiempo, por su atención. Me disculpan de pronto si fui muy poco visual en la presentación, pero la idea es de que sigan adelante. Y de antemano pues felicito a mi líder y a Juan Carlos por el excelente trabajo que están haciendo. Muchas gracias.